Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Hoy he preparado un mensaje, para eso quiero que me acompañes a abrir la Biblia en Números 14, versículos del 1 al 4. Números 14, versículos del 1 al 4, dice así la Escritura. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esta enseñanza le he llamado: no vuelvas a Egipto. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tus misericordias que se renuevan cada día, Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, Señor. Poderte alabarte, poderte bendecirte, poderte decir, Señor, lo mucho que te necesitamos en nuestras vidas, oh Dios, como cantaban los hermanos y como ese canto decía: como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Cuánta necesidad tenemos, oh Dios, de que tú habites en nuestras vidas, de que estemos llenos de tu Espíritu Santo, Padre, que nuestros corazones, Señor, estén inundados de ese amor, de esa gracia, de ese perdón que solo tú das, oh Dios. Padre, y yo te ruego, Señor, que en esta mañana tú me ayudes, Padre, a exponer tu palabra, a exponer este mensaje, Padre, titulado No vuelvas a Egipto, Señor. Padre, un pueblo de Israel, un pueblo que tú habías liberado de Egipto, Señor, un pueblo que tú habías hecho milagros, que habías abierto el mar, Padre, para que pudieran pasar, Señor. Hoy estaban diciendo: queremos regresar a Egipto, Señor, queremos volver a Egipto, no queremos morir aquí, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, decían ellos, Señor. Padre, cuando te ruego, Señor, que nos hagas entender estas palabras a nuestras vidas, Señor, para que no haya eso en nuestras mentes ni en nuestro corazón. Padre, cuando te ruego, Dios, que el mensaje de hoy quede claro, Señor, y que nos ayude a creer en tus promesas y agarrarnos de ellas con todas nuestras fuerzas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, pues aquí vemos en este pequeño pasaje cómo este pueblo que había sido liberado de Egipto decía: queremos volver a Egipto, queremos regresar a Egipto. Y pues como vamos a ir viendo en la enseñanza, te mostraré lo que para nosotros hoy en día significaría Egipto. Entonces por eso he llamado la enseñanza No vuelvas a Egipto. Bien, vamos a iniciar. Dice: cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, renunciamos a nuestra vieja manera de vivir. Comenzamos así un proceso que durará hasta que Cristo venga o hasta el día que partamos de este mundo. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, hacer la voluntad de Dios, confiando en su palabra, creyendo en ella. Y bueno, ese caminar, ¿verdad? Acabará hasta el día que venga Cristo o hasta el día que tengamos que partir de este mundo. Pero en muchas ocasiones, después de haber abandonado el mundo, seguimos viendo de reojo lo que ahí sucede. Obviamente estamos viviendo en este mundo, ¿verdad? Aunque no militamos en el mundo, como decía el apóstol Pablo, seguimos estando en este mundo. Y de repente nuestra mirada puede echar de reojo, puede voltear hacia atrás, hacia las cosas que antes hacíamos o que antes vivíamos. Dice: cuando Dios te saca de un lugar de perdición, lo menos que Él quiere es que vuelvas a ver hacia atrás, o que desees lo que allá hacías, o peor aún, que ames lo que antes tenías. Definitivamente Dios nos promete una vida nueva en Cristo Jesús. Somos criaturas nuevas. Sin embargo, corremos el riesgo de mirar las cosas que están atrás, ¿sí? Ponernos a contemplar las demás,
y podemos caer aún en amar aún las cosas de las cuales Dios ya nos rescató y ya no quiere que andemos en ellas. El pueblo de Israel también fue castigado por Dios por recriminar que estaba mejor en Egipto, olvidando que ahí eran esclavos y eran maltratados. Realmente, si leemos la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, pues eran tratados muy mal, eran alimentados mal, eran forzados a trabajar, desde que salía el sol hasta que se metía, duros trabajos, ¿sí? Sin embargo, llegó el momento, como leíamos, que ellos querían regresar. Dice, pero parece ser que cuando nos sentimos un poco cómodos, somos capaces de reclamar a Dios cosas de las cuales no tendríamos derecho a reclamar. ¿A qué se refiere este comentario? Bueno, se refiere a que de repente nosotros, cuando ya estamos en una vida cristiana, cuando ya tenemos las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, de repente nosotros caemos como en pedirle a Dios o exigirle a Dios ciertas cosas que no las pedíamos antes cuando estábamos en el mundo, o cuando queríamos que Dios nos perdonara. Eso es lo que está diciendo este comentario. Así estaba este pueblo de Israel, siendo un pueblo que era cautivo, siendo un pueblo que era esclavo, ahora le exigía a Dios cosas, y en eso podemos caer los cristianos también. Su amor por su vida en Egipto y sus desobediencias y falta de fe los llevó a vagar por 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Como vamos a ver, el hecho de que ellos no confiaran en Dios, no creyeran en Dios, tuvieran incredulidad de lo que Dios les había prometido, les llevó a que Dios les envió un juicio de estar 40 años en un desierto. Dice Números 13, 1:3. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vemos aquí que no eran cualquier hombre los que enviaron de espías, eran príncipes de cada tribu. Israel tenía 12 tribus y escogieron un príncipe de cada tribu. Las tribus eran numerosas, entonces no era cualquier hombre el que estaban enviando, era un representante importante de cada tribu. Dice aquí príncipes de cada tribu, para reconocer la tierra que Dios les había prometido, llamada Canaán. Sin embargo, según los comentarios, dicen, basado en lo que dice Deuteronomio 1:22, cuando dicen, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, dicen que los que sugieren primero ir a enviar espías son los mismos hombres a Moisés, ¿sí? Ellos son los que sugieren que vayan espías, y como que Dios les concede el hecho de que vayan, pues realmente nosotros, para mí suena absurdo que Dios enviara espías si Él conocía esa tierra ya se las había prometido Dios a ellos. Dios conoce todas las cosas, por lo cual no tendría caso que Dios enviara espías. Más bien lo hacía por concederles a ellos esa petición, para que ellos pues tuvieran más confianza, vamos a decirlo así. Sin embargo, vemos que pasó todo lo contrario, como dice la Escritura. Entonces, por eso los comentarios van acerca de que quien propone primero enviar espías es el mismo pueblo que le sugiere a Moisés que envíen hombres para espiar la tierra. Bien, eso también sucede en nuestros días. Damos más crédito a nuestras ideas e imaginaciones. Queremos andar más por vista que por fe. Al parecer, Dios le concede enviar a los espías para dejarlos en andar en sus propios consejos. Realmente es verdad, eso nos enseña que nosotros somos guiados mucho por nuestra imaginación, por nuestros pensamientos. Es algo que nosotros nos dejamos llevar fácilmente. También nos dejamos llevar muy fácilmente por comentarios externos de otras personas. Eso es algo que sucede en las mentes de los hombres y que no debería pasar, que deberíamos más bien confiar en la palabra de Dios. Dice así la Escritura en Números 13, 25, 33. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron
Y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, dice. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Vemos entonces en la historia que dice que de los 12 espías que fueron, 10 regresaron muy atemorizados por lo que habían visto. Habían visto hombres muy grandes, habían visto muchas tribus asentadas en diferentes regiones, en los montes, en la ribera, y veían que eran mucha gente, eran muchos hombres los que estaban ahí. Solamente 2 hombres, ¿sí?, que fue Caleb y Josué, son los que dijeron: no, sí, vamos, podemos comérnoslos como pan, ya Dios nos ha prometido que nos va a entregar esa tierra. Solo 2 de esos 2 espías que fueron confiaban en que Dios iba a cumplir sus promesas en darles la tierra prometida. No pudieron negar que la tierra era buena, que era fructífera, porque ellos mismos llevaron racimos de uvas y vieron que era buena tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, sí dijeron que era tierra que tragaba a sus moradores y que no podían subir contra aquel pueblo. Sin embargo, Dios ya les había prometido que iba a echar fuera a esas tribus. En Éxodo 33:2 dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. O sea, Dios ya les había dicho: yo les voy a dar esa tierra, vamos a echar fuera todas esas tribus y ustedes se van a sentar ahí en la tierra de Canaán. Sin embargo, no confiaron en la palabra de Dios, no le creyeron a Dios, y creyeron más lo que veían sus ojos. Decir no podemos subir contra aquel pueblo equivale a decir: Dios mismo no podrá mantener su promesa. Es lo que estaba diciendo. No, Dios no podrá mantener su palabra. O sea, Dios nos ha prometido, pero no creo que pueda cumplir su palabra, porque nosotros estamos viendo hombres muy gigantes, muy grandes, estamos viendo muchos hombres, y creo que nos pueden derrotar fácilmente. Qué lamentable relato. La incredulidad de este pueblo les había llevado a un estado donde deseaban haber muerto en Egipto o en el desierto, como leímos en los primeros pasajes. Se lamentaban diciendo: ¿cómo pudimos llegar hasta aquí? Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, mejor hubiéramos muerto en el desierto. Sin embargo, nunca habían pasado un tiempo tan bueno y agradable desde que habían salido de Egipto. Lejos de alcanzar la promesa de Dios de meterlos en la tierra donde fluía leche y miel, ahora deseaban haber muerto. Deseaban regresar a Egipto, donde eran esclavos, y nombrar un capitán que les llevase de regreso nuevamente a Egipto. Bueno, entonces ya vimos la historia, ya la leímos. Ahora sí vamos a darle una aplicación a nuestras vidas. La enseñanza se llama: no vuelvas a Egipto. ¿Cómo se aplica esta historia para nuestras vidas el día de hoy? ¿Cómo se aplica esta palabra? Bueno, Egipto representa el pecado. Salir de Egipto significa el arrepentimiento y el perdón de pecados. La tierra prometida significa la salvación y la vida eterna. Regresar a Egipto significa apartarse de Dios y volver a tus pecados. Por eso la enseñanza se llama: no vuelvas a Egipto, no vuelvas a tus pecados. De eso trata la enseñanza.
Cuán ingratos e insensatos podemos ser cuando después de tantos beneficios y de tan maravillosas promesas de Dios, al menor asomo de la adversidad nos sentimos deprimidos y nos quejamos. Realmente esto es verdad. Cuando Dios nos da todo lo que queremos, somos muy felices. Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como dice la Escritura. El problema viene cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las enfermedades, problemas de todo tipo, familiares, de trabajo. Entonces ahí es cuando viene una prueba en nuestros corazones, una prueba interior, en donde viene una lucha entre le sigo creyendo a Dios, mejor hago esto, mejor hago aquello, así como el pueblo de Israel que querían nombrar un capitán para que él los guiara. Así de repente nosotros también queremos buscar soluciones fáciles, soluciones que a nosotros nos parecen muy buenas, pero que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que sucede cuando vienen las pruebas. El pueblo de Israel dejó de ver la providencia de Dios, su mirada estaba puesta en los gigantes que tenía enfrente. Se había olvidado de la columna de fuego que les alumbraba de noche, de la nube que les cubría el sol, del mar que se abrió delante de ellos, de cómo no les hacía falta el alimento. Ahora su mirada solo estaba en lo que tenía enfrente, olvidándose por completo de las promesas de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando vio que no iba a poder entrar a la tierra de Canaán. Cuando creyó, cuando hubo incredulidad en su corazón, cuando dejaron de creerle a Dios y pensaron, dijeron, no es posible, no podemos hacer eso. Así a veces hay problemas que llegan a nuestra vida que decimos, no creo que Dios pueda resolver esto. Y empezamos a tomar decisiones que lejos de ayudarnos, ¿sí?, hacen mucho más difícil nuestra situación, mucho más difícil. Lo primero que hacemos muchas veces, y es la peor decisión, es alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios pensando que con eso se van a resolver nuestros problemas, lo cual no es cierto. Se van a empeorar aún más. Eso, una persona que se ha alejado, se ha apartado, tú se lo preguntas y verás cómo sus problemas, lejos de mejorar, han empeorado, ¿sí? Se fue porque su hijo no veía que su hijo cambiara, no veía que su hijo se acercara a Dios, y se fue creyendo que haciéndole caso a su hijo y haciendo lo que su hijo quería iba a ganar a su hijo, y resulta que no, que el hijo se volvió peor y ella también está mal. Y así muchos ejemplos, muchos ejemplos que podemos nombrar de casos que pasan y que desafortunadamente, lejos de tomar una buena decisión, nos alejan de Dios. Entonces, vemos entonces que el pueblo de Israel, su mirada estaba puesta sobre esos gigantes. Veía hombres muy grandes, muy fuertes, que los podía derrotar fácilmente. Y la pregunta es, ¿hacia dónde está puesta nuestra mirada? ¿Puedes ver claramente todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Estás agradecido por todos los pecados que Dios te perdonó? ¿Crees en las promesas que Dios te ha dado cuando tienes adversidades? ¿Confías en que Dios no te va a dejar solo? ¿O dudas de que Dios te pueda ayudar? Cuando te enfermas, ¿aceptas tu situación o te quejas con Dios porque no estás sano? ¿Con tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios, dependes completamente de Dios? ¿Dios tiene la prioridad en todo lo que haces o solo acudes a Él cuando lo necesitas? Son preguntas muy buenas, porque ahí quiere decir, ahí nos damos cuenta, si nosotros respondemos estas preguntas, ¿en dónde está nuestra mirada? Yo creo que tú ya te respondiste esas preguntas ahorita que yo te las hice. Y te puedes dar cuenta en dónde está tu mirada. ¿Tu mirada está en Cristo? ¿Tu mirada está en la palabra de Dios?
o tu mirada está en las cosas de este mundo. Estás viendo los problemas y las adversidades más grandes que Dios, porque pasa también. Llegas a ver las adversidades más grandes que Dios y piensas que ya Dios no tiene el control, y piensas que ya tú tienes que tomar decisiones, y piensas que tú ya tienes que hacer las cosas a tu modo sin tomar en cuenta a Dios. Y muchos lo hacen, y es un error muy grande porque trae consecuencias graves. Dijeron los de Israel: designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Era la mayor locura del mundo desear volver a Egipto y pensar que allí les iba a ir mejor que les iba en el desierto. Sin embargo, el pecado tiene ese poder de cegar el entendimiento de las personas. A lo mejor tú ahorita puedes decir: no, yo no me voy a apartar de Dios, yo voy a seguir a Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a llegar hasta el final, yo voy a perseverar hasta el final. Sin embargo, cuando el pecado toma nuevamente control de tu vida, tu entendimiento es cegado y dejas de ver muchas cosas y empiezas a tomar todo a la ligera y todo te da igual. Venir o no venir a la reunión, hacer o no hacer la voluntad de Dios, todo te da igual. Ya todo es relativo. Ya no tiene un peso la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente has vuelto a Egipto. El mundo te quiere hacer creer que puedes estar mejor si regresas a donde antes estabas. Es algo muy común, ¿sí? De repente te llegan pensamientos de que no, pues yo creo que sí, yo creo que ya estoy listo para estar nuevamente en tal lado o hacer tal cosa. No creo que me vaya igual que antes, yo creo que ya me va a ir mejor. Y de repente tu mente se empieza a imaginar cosas que si no le pones un alto, te vas para atrás nuevamente, ¿sí? Por eso la Escritura dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tenemos que llevar cautivo, tenemos que hacer que nuestros pensamientos, ¿sí?, esos pensamientos que nos hacen creer que nuevamente puedes hacer ciertas cosas que hacías antes, llevarlos a la obediencia de la palabra. Ver lo que a Dios no le agrada. Pensando en su rebeldía e ingratitud, que el capitán, elegidos por ellos, les iba a conducir con mayor prudencia y seguridad. Imagínate hasta qué locura habían llegado pensando que un hombre que ellos escogieran podía ser mejor guía que Dios y que Moisés, al cual Dios había levantado para liberarlos de Egipto. Hasta ahí estaban cegados, hasta ese grado estaban cegados, ¿sí? Y como te decía, desafortunadamente cuando estás en una situación en donde no estás bien agarrado de Dios, realmente empiezan esas luchas y empiezas a tomar decisiones creyendo que son mejores tus decisiones que las decisiones que Dios quiere para tu vida. Tienes que tener mucho cuidado con las decisiones que tomas, porque aunque parezcan buenas intenciones, te pueden alejar de Dios. Pueden ser muy buenas intenciones, pero te pueden alejar de Dios. Imagínate, por ejemplo, un hermano que quiera ir a predicarle a una mujer, o viceversa, una hermana que le quiera ir a predicar a un hombre y que vaya solo o sola. Son muy buenas intenciones querer ganar el alma de esa persona. Sin embargo, pues al rato se pueden enamorar, al rato pueden fornicar o adulterar, no lo sé, según sea el caso. Y eran buenas intenciones, sin embargo, no había un temor, no había un respeto por las cosas de Dios. Y lo vieron fácil y terminaron siendo presos nuevamente de sus pecados. Pero una mala decisión, aunque sean con buenas intenciones, te puede traer consecuencias y te puede alejar de Dios. La Biblia nos habla de un caso
de alguien que miró hacia atrás. No sé si ustedes recuerdan esa historia. Es una mujer. Fue la mujer de Lot. Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Cuando Dios advirtió a Lot sobre que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, le dio instrucciones específicas de no volver hacia atrás, de escapar por su vida. De todos es conocido que la esposa de Lot echó un vistazo a lo que estaba dejando y se convirtió instantáneamente en una estatua de sal. Tratemos de imaginarnos la escena. Dios envía a sus ángeles para rescatar a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si tú lees la Biblia, Sodoma y Gomorra eran unos pueblos muy perversos que se había pervertido completamente los hombres y las mujeres. Entonces Dios manda a destruir ese pueblo por tanta maldad que hay y ordena a Lot a salir con su familia y no mirar hacia atrás. Sin embargo, en el camino, imagínate la escena, van rápido, van huyendo de la destrucción. Yo me imagino a la mujer de Lot de repente empezando a tener luchas en su mente, porque no creo que nada más haya volteado automáticamente. Ella empezó a tener luchas en su mente y en su corazón, y empezó a pensar lo que estaba dejando atrás. Probablemente tenían muchos bienes materiales, probablemente tenían muchas joyas, probablemente tenían muchos animales, a lo mejor tenían una posición muy buena. Y ella empezó a recordar, empezó a pensar todo lo que estaba dejando. Y entonces me imagino que se fue, su esposo iba adelante y me imagino que ella como que se fue quedando un poquito más atrás. Son imaginaciones mías. Como que se fue quedando un poquito más atrás en sus pensamientos, en sus ideas, de todo lo que estaba dejando atrás. Yo creo que en su corazón había cosas que amaba en ese lugar. No sé exactamente cuáles, porque la Biblia no lo dice, pero sí había cosas que amaba, que estaban en su corazón, y tenían la orden de no voltear hacia atrás. Sin embargo, pudo más el amor a las cosas que estaba dejando que el salvar su alma. Y entonces, cuando ya los pensamientos, cuando ya las ideas se hicieron dueñas de su mente, vino el acto. Volteó hacia atrás, miró la ciudad que estaba siendo consumida, y en ese momento se volvió estatua de sal. ¿Por qué? ¿Solo porque volteó? No, porque Dios conoce el corazón. Dios escudriña la mente y el corazón, dice la palabra, y sabía que esta mujer amaba cosas que estaban ahí. Por eso le dijo a Lot: no miren hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña a nosotros los cristianos esto? Que podemos caminar con Cristo, pero que si nosotros no sometemos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra imaginación, nos puede pasar como a la mujer de Lot. Podemos empezar a voltear hacia atrás, y podemos empezar a querer hacer las cosas que antes hacíamos, y podemos empezar a amar las cosas que antes teníamos. Entonces Dios nos está advirtiendo y nos dice: no vuelvas atrás, no mires para atrás, no mires para atrás, sigue adelante, sigue perseverando, sigue haciendo mi voluntad. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Y hoy te dice:
no mires para atrás. Sigue hacia adelante. Vamos a ver otro ejemplo triste del que habla la Escritura. Aquí habla de un misionero llamado Demas, que se apartó de la fe. Él ayudaba al apóstol Pablo en su labor misionera. Es mencionado solo 3 veces en la Biblia, y las 3 veces se refiere a actos misioneros. Pero llegó un momento en donde este personaje llamado Demas tomó la decisión de dejar solo a Pablo, porque amó más las cosas del mundo. Demas, un misionero. ¿Cuántos de aquí hemos ido a alguna misión? ¿Cuántos de aquí hemos sido misioneros o hemos salido a algún otro país a predicar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros podemos levantar la mano? Yo creo que ninguno. El único que ha salido a otro país es el pastor. No está. Pero de aquí nosotros no hemos salido a otros países de misioneros. ¿Por qué hago este comentario? Porque con este ejemplo podemos ver que lo que Dios nos advierte no es tan difícil de que suceda. Que nos puede suceder a cualquiera en cualquier momento, y que tenemos que estar alertas. Y que cuando Dios nos da una palabra es por algo, para que nos cuidemos, para que nos guardemos, para que haya temor en nuestro corazón. Entonces vamos a ver este ejemplo del misionero Demas. Dice 2 de Timoteo 4:10, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Demas me ha desamparado, dice el apóstol Pablo, amando este mundo. Un misionero, 3 viajes misioneros habla aquí el comentario. 3 veces he mencionado en la Escritura en viajes misioneros. Se apartó de la fe, amando este mundo, dice la Escritura. Entonces, vemos que no es cualquier cosa. Que si eso le puede suceder a un misionero, le puede suceder a un cristiano como a ti o como a mí, a cualquiera. Hay otro pasaje que dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, Dios, en su misericordia y en su amor, nos habla y nos dice: ten cuidado. Ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Estás jugando con fuego. ¿Sí? Esos permisitos que te estás dando para mirar hacia atrás, para mirar las cosas que antes hacías, pueden ser tu ruina. Pueden destruirte. Ten mucho cuidado. No mires hacia atrás. Sigue hacia adelante. La Biblia es muy directa en describir lo que pasa después de haber conocido a Dios y regresar a vivir al estilo del mundo. ¿Sí? Porque sí hay casos de personas, de hermanos o hermanas que caminaron con Cristo, pero que hoy ya no están con Cristo, que se regresaron al mundo como Demas. Y dice 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 11. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La Biblia sí habla de estos casos. La Biblia sí habla de aquellas personas que
que se apartaron de la fe y se volvieron al mundo. Dice aquí la escritura que es como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Quiere decir que ya están perdidos? No. No, Dios puede rescatarlos, se pueden arrepentir, ¿sí? Se pueden arrepentir como en el caso de Sansón, ¿verdad? Que fue capturado, le sacaron sus ojos, al final se arrepiente y Dios le concede destruir ahí el templo de donde estaban los filisteos. Se puede arrepentir, obviamente, pero también puede haber consecuencias de las decisiones que está tomando. Lo hubo en el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, por cada día, porque cuando fueron los espías, fueron 40 días a espiar. Por cada día que fueron, Dios les dio un año, 40 años en el desierto. Fíjense nada más, qué triste. Después que habían sido liberados y que ya Dios les iba a entregar una tierra que era fructífera, ahora tenían que estar en el desierto por 40 años. Y aquí hay otras preguntas. ¿Cómo está nuestro amor por Dios? ¿Cómo está tu ánimo de seguir negándote a ti mismo para seguir cada día a Jesús? Yo espero que tú las vayas respondiendo en tu mente. ¿Será que estamos amando más a Dios que al mundo? ¿O será que estamos amando más al mundo que a Dios? Son muy buenas preguntas que te tienes que responder o que nos tenemos que responder. ¿Cómo está nuestro amor por Dios? ¿Cómo está tu ánimo de seguir negándote a ti mismo para seguir cada día a Jesús? ¿Realmente estás en esa actitud de seguirte negando? ¿Será que estamos amando más a Dios que al mundo? ¿O será que estamos amando más al mundo que a Dios? ¿Será que nos entretienen más las cosas de este mundo? ¿O nos interesan más las cosas de este mundo que las cosas del reino de Dios? Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra manera de vivir. No podemos pasarnos la vida echándole la culpa a otros de nuestro estado espiritual. Cada uno fuimos llamados a vivir una relación personal con Dios y somos responsables por mantener esa comunión diaria con Él. Pero cuando las cosas del mundo comienzan a atraernos más y comienzan a quitarle lugar a Dios en nuestras vidas, entonces vamos directo a un precipicio que lo único que nos traerá es dolor y frustración. Dios nos llamó para que tengamos una relación personal con Él. Somos responsables de nuestra vida espiritual. Somos responsables de nuestra comunión con Dios a través de la lectura, de la oración. Somos responsables cada uno de nosotros. Cuando nosotros descuidamos esas cosas y empezamos a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, nuestro final puede ser muy lamentable. Podemos caer en un precipicio. Caer en un precipicio significa es caer en un bache en donde ya no podamos salir y queramos regresar a Dios, pero ya los pecados nos volvieron a tomar el control de nuestras vidas. Las cosas de este mundo ya volvieron a tomar el control de nuestras vidas. Por eso es importante que respondamos estas preguntas y si no son las correctas, le pidamos perdón a Dios, nos reconciliemos con Dios y caminemos con Dios. Jesús dijo que no tienes que mirar para atrás. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Él pone un ejemplo. Él pone un ejemplo de un agricultor. Y dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Yo no me imagino el que va arando para sembrar. Yo no me imagino que vaya así. Va así,
metiéndole fuerzas también, ayudando a penetrar la tierra, a hacer brecha en la tierra para sembrar la semilla. Entonces por eso dice Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es apto? ¿Qué significa la palabra apto? Apto significa que sirve, que es adecuado, que está disponible para un fin o propósito. Eso significa la palabra apto. Ahora bien, quiere decir que una persona que buscaba de Dios, que tuvo un encuentro con Dios, pero se alejó, ¿ya no hay otra oportunidad para él? Por supuesto que la hay. Por supuesto que la hay. Aquí apto está diciendo que es adecuado, que está disponible para un fin o propósito. Probablemente en ese momento la persona que se fue no estaba apto, no estaba disponible para los propósitos de Dios y se fue. Pero eso no quiere decir que luego pueda ser apto nuevamente. Por supuesto que sí. Por ejemplo, tú tienes un coche, se te descompone y tienes un mecánico. Tú necesitas que el mecánico arregle tu coche, pero resulta que el mecánico está enfermo, está muy grave, con temperatura, con fiebres. Está acostado en su cama y no se puede levantar, tiene mareos, no puede estar parado. ¿Estará apto el mecánico para componerte tu coche? No. No está apto en ese momento. Sin embargo, eso no quiere decir que la próxima vez que se te descomponga tu coche, nuevamente ese mecánico no esté apto. Puede ser que ya esté sano y pueda venir a arreglar tu coche. No sé si me expliqué bien o me entiendes bien lo que te quiero decir con este ejemplo. La persona puede llegar el momento que no esté apto para hacer la voluntad de Dios, pero eso no quiere decir que se va a perder o que ya se perdió eternamente. En algún momento puede estar apto para Dios nuevamente, para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros? Que tenemos que estar dispuestos para Dios, que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y que nosotros debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios o servir para los propósitos de Dios. Tenemos que estar aptos. Eso es lo que nos enseña a nosotros. Lo demás solamente fue una aclaración. Pero lo que nos enseña a nosotros es que tenemos que estar aptos para hacer la voluntad de Dios, para servir a los propósitos de Dios. El pueblo de Israel tuvo consecuencias por su incredulidad. Dios determinó que no entrarían a la tierra prometida. La generación de estos 10 espías que desanimaron al pueblo, por lo cual estuvieron 40 años en el desierto. Excepto Josué y Caleb, que dijeron: los comeremos como pan, porque con nosotros está Jehová. Vamos a ver lo que dice Números capítulo 14, versículos del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Josué y Caleb y Josué son los que dijeron: los comeremos como pan, porque Jehová está con nosotros, no temáis. Sin embargo, el pueblo, en vez de escucharlos, dice la escritura, si tú lees la historia, que querían apedrearlos por andar diciendo esas cosas. Querían apedrearlos por andarle creyendo a Dios. Y a veces así sucede cuando tú te paras por la verdad. Cuando tú te paras por la verdad de Cristo, cuando tú te paras por la verdad del Evangelio, a veces hasta los de tu propia familia te quieren apedrear. Eso estaba pasando con este pueblo. Estaba en completa incredulidad. Ya no querían nada con Dios.
Ya no querían saber nada de Dios. Ya no querían escuchar buenas noticias de Dios, de parte de Dios. Fue tanto la indignación de Dios por lo que este pueblo hizo, por esta incredulidad que hizo, que Él quería destruirlos completamente. Quería destruirlo a todos y le dijo a Moisés: te daré un pueblo más grande, te daré un pueblo más fuerte, pero ellos los voy a destruir. Sin embargo, y ahí vemos que se cumple la escritura cuando dice que la oración del justo puede mucho. Moisés intercedió por este pueblo y le dijo a Dios: Señor, no los destruyas, porque ¿qué dirán los egipcios? Que los liberaste de Egipto para traerlos a morir al desierto. Y entonces Dios escuchó las súplicas de Moisés y por eso no fueron destruidos. Por eso no fueron muertos estas personas, por la intercesión de Moisés hacia este pueblo. Y entonces solo les mandó ese juicio de estar 40 años en el desierto. Toda la generación de esos, todos los 10 espías que desanimaron al pueblo, no iban a entrar a la tierra prometida, tenían que morir antes. Y dice Números 14, 36, 38, dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dios envió juicio sobre esos 10 hombres que desanimaron al pueblo. Murieron de una plaga, dice la escritura. El pecado de incredulidad es un pecado muy grande que Dios aborrece. Entonces, por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en adversidades, cuando estamos en situaciones difíciles, que llegue la incredulidad a nuestras vidas. Porque eso puede pasar, como ya lo vimos. Y ahora pasa algo increíble. Esa parte se me hizo muy increíble. Cuando Moisés le cuenta al pueblo los juicios que Dios había enviado sobre esos 10 hombres, ¿qué crees que hace el pueblo? Se enlutó, eran príncipes. Se enlutó por ellos y tomaron la sabia, entre comillas, decisión de querer hacer ahora sí la voluntad de Dios. Y entonces dijeron: no, pues ahora entonces sí vamos a subir y vamos a tomar esa tierra que Dios nos prometió. Y entonces Moisés le dice: no, ahora ya no vayan, porque Dios no va a ir con ustedes y van a ser destruidos. Pero ellos dijeron: no, sí vamos a ir, ahora sí vamos a obedecer lo que Dios nos pide, ahora sí. Y agarraron y fueron. ¿Y qué pasó? Los mataron a los que fueron, los derrotaron. Números 14, 39 al 45 dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma.
No tomaron en cuenta la advertencia de Moisés y se aventuraron a marchar. Es increíble, pero este pueblo estaba decidido a hacer todo lo contrario de lo que Dios le decía. Si le decía que fuera, no iba. Y si le decía no vayas, quería ir. Había mucha necedad en su corazón. Mucha necedad. ¿Esto qué nos enseña? Que a veces el hombre no escucha la voz de Dios. A veces él se quiere dejar llevar por sus propios consejos. Y es verdad. De repente algún hermano, alguna hermana o alguna persona se puede acercar con el pastor a buscar un consejo, o con algún hermano, y de repente esa persona puede ir queriendo o pidiendo un consejo, pero queriendo escuchar lo que él quiere escuchar. O sea, él va pidiendo un consejo diciendo o queriendo escuchar que le den la razón de lo que él piensa o de lo que él quiere hacer. O casi van con Dios a orar y le dicen: Señor, ¿verdad que tú quieres esto para mí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, quieren hacer su voluntad, ¿sí? A como dé lugar. Entonces de repente el hermano o la hermana escucha el consejo y ve que no es lo que él pensaba, que Dios le está dando otra instrucción, que Dios le está enseñando otro camino, y dice: no, creo que es por acá, y agarra su propio camino. Sí sucede, hermanos, sí sucede, hermanas. Por supuesto que sucede, porque hay necedad en el corazón, porque el corazón no está dispuesto a obedecer a Dios. Y es lo que le pasaba a este pueblo. No había una disposición en el corazón de obedecer a Dios. Dios le había prometido la tierra y dijeron: no vamos. Dios le dice a través de Moisés: no vayas, y fueron. Ahí está la consecuencia. Los mataron a todos. Y así va a suceder en nuestras vidas si nosotros no escuchamos la voz de Dios. ¿Sí? Las consecuencias son graves a veces. Y a veces cuando ya estamos en las consecuencias decimos: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Pues porque no lo escuchaste. Porque no escuchaste el consejo. Porque no escuchaste lo que Dios te estaba hablando. Porque quisiste seguir tus propias ideas. Quisiste seguir tus propios consejos. Quisiste hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso te está pasando eso. Quien está fuera del camino del deber está fuera de la protección de Dios y camina siempre expuesto al peligro. Cada vez que tú hagas algo por decisión propia, debes de estar consciente que vas a asumir las consecuencias, porque Dios no está contigo, porque tú no estás escuchando lo que Dios quiere para tu vida. Tú no estás escuchando el propósito que Dios quiere para tu vida. Tú estás haciendo tu propia voluntad, por lo cual tú vas a sufrir tus propias consecuencias. Eso tiene que quedar muy claro. Bien, ¿qué podemos concluir de esta palabra? ¿Qué podemos tomar de esta enseñanza? Primero que nada, que cuando vienen adversidades, cuando vienen problemas, nuestra mente se vuelve muy ligera para los pensamientos, muy ligera para la imaginación. Y podemos empezar a dudar de la fidelidad de Dios. Podemos empezar a dudar de lo que Dios nos ha prometido, de las promesas que Dios nos ha dado.
También nos enseña que podemos dejarnos llevar más por lo que vemos que por la fe, que por fe. Creemos más en lo que vemos que en lo que dice la palabra de Dios. Y la fe, dice la Escritura, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra. Sin embargo, el hombre, el ser humano, es muy dado a creer en lo que ve. Y si no, acuérdate de Tomás, de la incredulidad de Tomás. Dijo, si no lo veo, no le creo. Si no meto mi mano en su costado y en los hoyos de sus manos, no le creo. Hay mucha gente que le cuesta mucho creer, porque cree en las cosas materiales, no cree en las cosas espirituales, y le cuesta mucho trabajo. Algo más que tenemos que aprender de esta enseñanza es hacia dónde está nuestra mirada, hacia dónde está tu mirada. ¿Tienes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Tu mirada está puesta en Cristo? ¿Haces las cosas que le agradan a Cristo? ¿O tu mirada está puesta en este mundo, en las cosas de este mundo? Otra cosa que nos enseña este pasaje es que Dios permite que andes en tus propios consejos cuando no quieres creerle. O sea, Dios te habla, pero tú no quieres escuchar y dice, bueno, haz lo que tú quieras hacer entonces. Ya después me cuentas cómo te fue. Sí, porque Dios no va a estar contendiendo con el hombre todo el tiempo, dice la Escritura. Entonces, Dios te habla a través de la palabra. Pero si tú no le crees, pues vas a tener que vivir experiencias desagradables. El mundo quiere hacer creer que estarás mejor si regresas nuevamente. ¿Sí? Ahí están los pensamientos. No, pues sí, pero el mundo te quiere volver a jalar, te quiere atraer. Y te hace creer que te la vas a pasar mejor. Porque así es el pecado. El pecado se presenta como algo muy deleitoso, como algo muy apetecible, como algo que vas a disfrutar mucho. Y una vez que tomas el pecado, ¿sí?, ese mismo pecado te condena, te hace sentir vil, te hace sentir de lo peor. Eso es lo que hace el pecado. Hay cosas de este mundo que te van a seguir llamando la atención, y si no cortas tajantemente con ellas, pueden arrastrarte a volver atrás. El apóstol Pablo dice en Corintios, 1 Corintios dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Cada uno de nosotros tenemos diferentes concupiscencias, diferentes. Somos diferentes todos y tenemos diferentes concupiscencias. Para alguno, tal vez su concupiscencia sea el alcohol, para otro tal vez su concupiscencia sea la amargura, para otro tal vez su concupiscencia sea el enojo, para otro tal vez su concupiscencia sean las mujeres, para otro tal vez su concupiscencia sea la vanidad, la soberbia, el orgullo. Hay muchas concupiscencias. Entonces, lo primero que debemos de estar conscientes nosotros es de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos de la carne, y no proveer para esos deseos. Tal vez a una persona, por ejemplo, que no tiene concupiscencia de robar, pues puedas dejar cosas ahí y no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es su concupiscencia. Pero para una persona que sí es esa su concupiscencia, pues tiene una lucha entre lo agarro o no lo agarro, ¿sí? Igualmente para una persona que toma, por ejemplo, y tiene una cerveza enfrente, pues no sabe, tiene una lucha muy fuerte. ¿Me la tomo o no me la tomo? O sea, y así cada una de las cosas que te menciono de las concupiscencias, ¿sí?
también la amargura, la soberbia, ¿sí? El orgullo. Si tú no cuidas tu corazón de esas cosas, pues al final estás proveyendo para los deseos de tu carne. Entonces, tú sabes cuáles son tus concupiscencias. Yo no te puedo decir, no hagas esto, no hagas aquello, no. Ten cuidado con eso, ten cuidado con aquello. Pero tú sabes cuáles son tus concupiscencias y tú sabes cuáles cosas, aunque te son lícitas, debes de cortar con ellas. ¿Para qué? Para que no te atraigan al mundo nuevamente. Tienes que hacerlo. Recordando lo que vimos, la mujer de Lot amaba las cosas que dejaba en Sodoma. El misionero Demas se apartó de la fe amando las cosas de este mundo. Son dos muy buenos ejemplos acerca de lo que puede pasar si nosotros no tenemos temor, si nosotros no nos guardamos de las cosas de este mundo, si miramos hacia atrás. Jesús dijo que no tenemos que mirar atrás, que tenemos que ser actos para el reino de Dios. Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Los juicios de Dios llegarán para aquellos que se apartan. Para aquellos que se aparten. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es una verdad central de la Escritura. Es una verdad del Evangelio, de todos los evangelios. Dios vino a salvar a los pecadores. Dios no vino a condenar. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Esa es una verdad central. Sin embargo, también la Escritura nos habla que muchos desechan esa salvación, que muchos no quieren ese regalo y prefieren estar en tinieblas. Pero la verdad central es que Dios vino a salvar al mundo de sus pecados. Dios vino a salvar a los hombres de sus pecados. Dios vino a salvar al hombre de la condenación eterna. A eso vino Cristo. Sin embargo, muchos no quieren. Y la palabra nos enseña, ¿sí?, que Él es paciente, porque quiere que ninguno perezca. Quiere que se arrepienta. Quiere que el hombre se arrepienta de sus pecados. Entonces, muchas veces por eso los juicios de Dios no llegan, porque Él está esperando a que más personas puedan ser salvas. Cumple con tus deberes cristianos. No seas solo oidor de la palabra, sino también hacedor de ella. Para terminar, te leo este salmo, Salmo 22:5. Dice: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Josué y Caleb confiaron en Dios. Clamaron y fueron librados. Dice: confiaron en ti y no fueron avergonzados. El que en Él confía no será avergonzado, dice la palabra. No serás avergonzado por tu fe en Dios. No importa qué tan grandes sean los problemas, no serás avergonzado, porque tu confianza está en Dios. Porque si hoy tú estás aquí, porque si hoy tú estás buscando de Dios, porque si tú hoy estás caminando con Dios, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Porque Dios no te ha desechado. Porque Dios quiere hacer cosas importantes con tu vida. Porque Dios quiere usarte. Porque Dios tiene un plan para tu vida. El mejor plan que puedas tener. No el plan que te hace este mundo. El plan de Dios es perfecto para ti. Vamos a escuchar este canto que nos habla acerca de cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Y no nos ha traído para que nos regresemos, nos ha traído para seguir avanzando, para seguir perseverando en la fe, para seguir hacia adelante,
no hacia atrás. No miremos atrás, sigamos adelante. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Hay un versículo que dice: te daré lo mejor del trigo. Siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros, siempre, aún en nuestras adversidades, en nuestros problemas, Dios tiene un propósito para ello. Dios está tratando con nosotros, está tratando con nuestras vidas, como trató con el pueblo de Israel en el desierto. Cada vez que voy en la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer. Poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán. Y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante
gigante tú eres, lléname de ti. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Él me ha enseñado cómo puedo yo vencer. Y si tú te entregas, hoy lo puedes conocer. Cree en las promesas que Él ha dado para ti. Abundante vida eterna en Él tú podrás obtener. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Lléname de ti, oh mi Dios, lléname de ti. Oh Dios, que crezcas tú y mengue yo, que quiero estar más cerca de ti, que quiero ser llena de ti, oh Dios. Sean vencidas mis pasiones, sean vencidas mis concupiscencias, Dios. Que sea llena mi vida de ti, que huela solo a ti, oh mi Dios, que quiero hacer solamente tu voluntad, que pueda mi alma confiar solo en ti, que no me apoye yo en mi propia voluntad, en mis deseos, no, que pueda yo seguirte a ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres a quien yo quiero seguir. Este mundo ofrece mucho y no da nada. Este mundo da poco y cobra muy, muy caro. Por eso quiero seguirte a ti, oh Dios, porque solamente tú das vida eterna tú me das. Nadie como tú, Señor. Vida eterna tú me das.
eterna tú me das, Jesús. Gracias, Dios, por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado el día de hoy. Padre, ayúdanos a guardarla en nuestro corazón. Pon temor, Señor, pon temor en nuestro corazón para no apartarnos de ti, Señor, para no caer en incredulidad, Señor, para no dudar de tus promesas, de tu amor, de tu fidelidad, Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a perseverar hasta el final, oh Dios, a seguir adelante, oh Dios, por favor, Señor. Te ruego por cada alma que tú has traído a este lugar, Padre, para que tú la llenes con el poder de tu Espíritu Santo, Dios, para poder vencer las tentaciones, para poder vencer a este mundo, Dios. Por favor, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Bendito sea tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Cambia mi corazón, hazlo fiel.